Vamos a revisar el deber número 17, ¿sí? Empecemos con el ejercicio 11. Nos piden que encontremos la derivada, ¿listo? Entonces, realicemos esto. Como dije, cuando veamos esta clase de funciones como la secante, tratemos de encontrar alguna relación más fácil, ¿no es cierto?, para hallar su derivada. Si es que no sabemos cuál es la derivada de la secante, obviamente. Pues, por ejemplo, esto se puede escribir de esta forma. La función podría ser 1 sobre el coseno de teta sobre 1 más 1 sobre el coseno de teta, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago? Porque es más fácil trabajar con el coseno que con la secante, si es que no sabemos directamente la derivada de la secante, ¿sí? Entonces, trabajemos, esto deberíamos trabajarlo así, esta suma de fracciones, ¿cuánto me queda? Debería quedar coseno de teta, ¿no es cierto?, más 1 sobre coseno de teta. ¿Listo? Eso debería quedarme. Ahora, ¿qué hacemos? Extremos con extremos, medios con medios. Entonces nos queda que esto es coseno de teta, ¿no es cierto?, ¿sobre qué? Sobre coseno de teta, ¿verdad?, por 1 más coseno de teta, o coseno de teta más 1. Como sea, ¿listo? De igual manera, ahora sí tenemos factores, ¿no es cierto? Están multiplicando, dividiendo, entonces esto se va y la función que yo obtengo es 1 sobre 1 más coseno de teta, ¿listo? Entonces esta función es más fácil que esta de acá, ¿verdad? Entonces ahora sí, derivamos. ¿Cómo hago la derivada de esta cosa? Simple, aplico la derivada para una o para un cociente o para una fracción, ¿listo? La derivada de lo que está arriba, ¿qué va a ser? Es una constante, entonces 0, multiplicado por lo de abajo va a ser 0, ¿sí? Entonces, menos la derivada del denominador, ¿cuál es? Es esta expresión, entonces la derivada de 1 es 0, más la derivada del coseno, que ¿cuánto es? Menos seno, ¿no es cierto? Listo, ya está, multiplicado ¿por qué? Por 1, entonces se queda así, perfecto. Y luego, abajo, ¿qué va? Esta cosa, el cuadrado, denominador al cuadrado. Listo, esa sería la primera derivada de esta función. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el truco? Siempre transformar a senos y cosenos, ¿sí? Listo, continuamos. Vamos a ejercicio 19. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Nos piden que determinemos que esta igualdad se cumple, que esta identidad es cierta, es decir, que la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Entonces hagamos eso. ¿Cómo hacemos? Trabajemos un solo lado, la derivada de la cotangente. ¿Esto es qué? La derivada de qué? Ojo, ¿no es cierto? Estas expresiones, el diferencial sobre el diferencial y f' es lo mismo, ¿listo? Solo son diferentes formas de escribir. Listo, ¿la derivada de quién? De la cotangente, pero la cotangente ¿es qué? Es el coseno, ¿no es cierto?, de teta sobre el seno de teta, ¿listo? Y esto, el otro lado no le voy a tapar, ¿sí? Es igualito, menos la cosecante cuadrado de x, ¿sí? Ahora, esta parte es una fracción, es un cociente, entonces aplico la derivada para esta clase de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo es eso? Es la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Sí? Estoy resolviendo ya esto. Es menos seno de teta, ¿verdad? Sí. Menos, ¿no es cierto?, multiplicado por qué? La derivada del numerador por el denominador. Entonces esto es el cuadrado, ¿listo? Menos la derivada del denominador. ¿Cuál es? El seno. La derivada del seno es el coseno.
coseno de teta. Por el coseno de teta, que es el numerador, seno cuadrado. Esto sobre el seno, todo al cuadrado, entonces sería el seno al cuadrado. Ojo, cuidado con elevar la variable, que en este caso es teta, ¿sí? Estamos derivando con respecto a teta, en este caso, ¿sí? Esto sería teta. ¿Listo? Aquí también, estos de aquí serían los tetas. Para no confundir, serían los tetas. Estamos derivando con respecto al ángulo. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión y nos queda acá, si no le movemos, cuadrado teta. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Recuerden, estamos derivando con respecto a teta, el ángulo, está dentro de cada función. Listo, entonces, esto de aquí, ¿a qué es igual? Si se fijan, ¿esto qué es? Esto es una resta, entonces puedo sacar factor común, ¿qué? El menos. Y me queda la forma. Menos por el seno cuadrado más el coseno cuadrado. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué es lo que tengo? Esto va a ser menos 1, ¿no es cierto? Esto me queda menos 1 sobre el seno cuadrado de teta. ¿Sí? Y esto menos la cosecante cuadrado de teta. Recuerden que no estoy moviendo la parte derecha, ¿sí? Solo estoy trabajando la parte izquierda. Entonces, ¿esto finalmente qué es? Menos la cosecante cuadrado de teta, ¿sí? Y menos la cosecante cuadrado de teta. Entonces he demostrado que efectivamente esto es verdad, ¿sí? Recuerden que esto es verdad. Ojo, aquí estaba con X al principio, sí, pero cambiamos a teta para que se haga referencia que siempre que trabajamos con funciones trigonométricas, lo que estamos trabajando son ángulos los que están adentro, ¿sí? Pero esto recuerden, solo son letras. ¿Listo? Si aquí en vez de teta pongo y, ¿sí? Si aquí en vez de teta pongo y, entonces derivo con respecto a y. Y así. ¿Listo? Entonces no hay que confundirse, simplemente siempre con la variable que está dentro de las funciones. Continuamos. En el ejercicio 29 tenemos la siguiente función. ¿Listo? Nos pide que calculemos su primera derivada y su segunda derivada. Entonces, calculamos. La primera derivada de esta función va a ser ¿qué? Vemos que es un producto, ¿no es cierto? Una función teta por el seno de teta. Entonces, aplicamos la fórmula del producto. La primera derivada, ¿no es cierto? La derivada de la primera función, que es teta, ¿cuánto sería? 1, porque estamos derivando con respecto a teta. Entonces, 1 por la segunda función, seno de teta. ¿Listo? Continuamos. Más la derivada de la segunda función, que sería más coseno de teta, ¿no es cierto? Por la primera, que sería teta. ¿Listo? Buscar esa expresión. Fácil. Ahora saquemos la segunda derivada. La segunda derivada con respecto a teta. ¿Listo? De igual manera, operemos. La derivada del seno de teta, ¿cuál es? Es el coseno de teta. ¿Listo? Más, ¿no es cierto? Acá volvemos a tener un producto, entonces operamos. Igual. La derivada de la primera función, que es teta, por la segunda, entonces nos queda coseno de teta. ¿Listo? Más la derivada de la segunda función por la primera. ¿Cuál sería? Aquí es la derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar teta por el seno de teta, porque hay que multiplicar por la primera función. ¿Listo? Entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que falta hacer? Operar esto. Esto sería 2 veces el coseno de teta, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, menos teta por el seno de teta. Listo. Esta sería la operación respectiva a la segunda derivada. Son sus resultados. Y podemos seguir sacando la tercera derivada, cuarta derivada,
y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos al ejercicio 35. Aquí nos dicen que hay una masa de resorte que vibra horizontalmente sobre una superficie lisa y nivelada en un movimiento armónico simple, ¿sí? Dice que su ecuación está dada por lo siguiente. Esto, ¿sí? Esto está representando ¿qué? La posición de la partícula, en este caso, porque este es un problema físico. ¿Listo? Entonces, en la parte A nos pide que calculemos la velocidad y la aceleración en el instante t. Entonces, volvemos a recordar, aquí ponemos énfasis. Y si tenemos la posición de una partícula, de un objeto, de algo, que siempre va a estar determinada por X o por S, ¿sí? Entonces, para calcular la velocidad, ¿yo qué hago? Derivo la posición. Entonces, la velocidad con respecto a un tiempo cualquiera, ¿sí? Va a ser la derivada de la posición, ¿sí? Siempre, en física siempre pasa esto. Entonces derivo esto. El 8 es una constante, entonces se mantiene. ¿Por qué? Porque está multiplicando a una función que depende de t. Recuerden que estamos derivando con respecto a t en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de t? El coseno de t. Entonces me queda 8 coseno de t. ¿Listo? Fácil. Ahora, la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es la derivada de la velocidad. Siempre va a ser en ese sentido, ¿sí? Si tenemos la posición, derivamos la posición, obtenemos la velocidad. Tenemos la velocidad, derivamos la posición, ¿sí? Y tenemos la aceleración. ¿Listo? Es así. Entonces, ¿qué quiere decir? La aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda derivada de la posición, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces derivemos la velocidad para obtener la aceleración. ¿Cuál es la derivada de esta expresión de F? Es 8 coseno de t. Entonces el 8 se mantiene. ¿Por qué? Porque la constante está multiplicando a la función que depende de t en este caso, ¿sí? Y t está representando la posición, ¿no es cierto?, en radianes. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Entonces, menos seno de t. Y así obtengo la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Listo? En la parte B me dice que calculemos la posición, la velocidad y la aceleración cuando t vale 2 pi tercios. ¿Listo? Entonces calculamos. Esto de acá. ¿Y qué va a pasar? X de 2 pi tercios. Entonces, ¿esto qué sería? Sería 8 por el seno de 2 pi tercios. El seno de 2 pi tercios equivale a ¿qué? A la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Operamos y nos queda que esto es 4 raíz de 3. La posición está en 4 raíz de 3. Esto estaría en metros, ¿sí? Son metros estos. ¿Listo? Ahora vamos a la velocidad. De igual manera, la velocidad en 2 pi tercios. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? A 8 coseno de ¿qué? De 2 pi tercios. El coseno de 2 pi tercios es menos un medio, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 8 por menos un medio. ¿Listo? Por la posición. Entonces esto va a ser menos 4. ¿Qué? Metros por segundos. La posición en metros, ¿no es cierto? La velocidad en metros por segundo. Y la aceleración, que va a ser igual. La aceleración sería igual a ¿qué? Aceleración sería igual a menos 8 por el seno de ¿qué? De 2 pi tercios.
El seno de 2pi tercios es raíz de 3 sobre 2, entonces me queda menos 8 por la raíz de 3 sobre 2. Me queda menos, ¿no es cierto?, 4 raíz de 13. ¿Listo? Esto estaría en metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esos serían los respectivos cálculos. Recuerden, siempre que tengan una posición, si la derivan, obtienen la velocidad, y si vuelven a derivar eso, obtienen la aceleración. ¿Listo? No se olviden. Velocidad derivada de la posición. Aceleración derivada de la velocidad. ¿Listo? Finalmente, el ejercicio 39, tenemos este límite, nos piden que calculemos este límite. ¿Listo? En la teoría ya habíamos visto algo similar. Utilicemos aquí un famoso cambio de variable, ¿sí? Voy a escribir u como 3x. ¿Listo? Y luego despejo x. ¿X a qué es igual? A u tercios, ¿no es cierto? De aquí mismo. ¿Sí? Y luego reemplazo en mi límite. Voy a calcular. Límite. Cuando x tiende a 0, ¿de qué? Del seno de u. ¿Listo? De igual manera, como cambié la variable de x a u, uso esto, u, ¿sí? Como x se va a 0, u ¿a dónde se va? 3 por 0 también se va a 0, ¿no es cierto? Esto también tiende a ser 0. Entonces cambio la tendencia. ¿Listo? Y acá me queda ¿sobre qué? X ¿cuánto vale? U tercios. U tercios, que sería, al final me queda 3 por el seno de u sobre u. ¿Listo? Ahora resuelvo algo que es muy sencillo. El 3 es una constante. La constante sale del límite. Siempre que esté multiplicando, ¿no es cierto?, a una función, en este caso que depende de u. Y me queda el límite el seno de u sobre u. Cuando u tiende a 0, ¿no es cierto? Y esto es un límite fundamental que ya hemos visto. ¿Cuánto vale? Eso vale 1. ¿Listo? Todo eso por definición vale 1. Entonces me queda 3 por 1, que es 3. ¿Listo? Este límite es igual a 3. ¿Sí? El cambio de variable simplemente me ayuda a determinar cosas que son usuales. Para eso me sirve un cambio de variable. ¿Listo? Estos cambios los vamos a trabajar más adelante para que nos vayamos dando cuenta en qué nos pueden servir. Listo, esto sería todo con respecto al deber número 17. Nos vemos hasta la próxima.